Bueno, tengo, creo, el suficiente tiempo para compartirles este pasaje de las Escrituras. En Hechos capítulo 4, versículos 5 al 20, estamos en nuestra serie Sed llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra serie. Estuvimos viendo algunas barreras que impiden que podamos ser llenos, pero hoy estamos estimulando el apetito de querer ser llenos, de manera que ya quitamos esas barreras y hoy lo que estamos pidiendo es: permíteme usar lo que me das a través de la llenura de tu Espíritu Santo. Si tienen Hechos capítulo 4, versículos 5 al 20, este es una parte, continuación del momento en que los discípulos, Pedro y Juan, han tenido un momento espectacular en su principio del ministerio apostólico y de la iglesia, asimismo la iglesia primitiva. Los discípulos dice que iban a la oración, como lo hacen ustedes los días martes que vienen a la oración. Ellos de igual manera iban para la oración, y en el camino hacia llegar al lugar de oración, que era el altar o los altares que estaban en el templo de Jerusalén, había un hombre que era cojo y estaba pidiendo ahí en la entrada. Y ellos se sintieron conmovidos. Los que vayan alguna vez allá por la India, Asia y todo esto, deben de comprender algo: que si usted se detiene a ver una de esas personas y lo mira y cruzan mirada, usted está obligado a darles algo. Usted está obligado a darles. Si usted no le da algo, lo pueden agarrar hasta pedradas por haber engañado a la persona, por haberlo visto. O sea, es una costumbre muy cultural de esa región. Entonces dice que los discípulos se detienen y le vieron. Y al verle, el hombre extendió la mano diciendo: algo me tienen que dar estos, algo me tienen que dar esto. Y ellos dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en ese instante le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que el hombre fue sano. Entonces eso trajo un alboroto tremendo, porque este cojo o este paralítico inmediatamente entró alabando al Señor al templo, pero hizo un tremendo relajo. Es lo que nos relata el capítulo 3. Entonces, en el capítulo 4 sucede que al haber un gran y tremendo desorden de alegría, digo desorden en el hecho de que este paralítico empezó a glorificar al Señor y a alabar y dar testimonio que esos dos que estaban ahí habían hecho un milagro en él. Entonces los principales de la sinagoga, dice ahí, que los arrestaron y los llevaron a la cárcel. En ese milagro también Pedro predica, y dice la Biblia que se convirtieron ahí en ese milagro varios miles de personas. No recuerdo si en este fue 5,000 o 3,000, pero se convirtieron varios cientos de personas. Y eso trajo un celo, y eso produjo las primeras persecuciones, el primer acoso religioso para, en este caso, a Pedro y a Juan personalmente, hacia ellos directamente. Entonces, en este pasaje se nos describe ese suceso del acoso, ese suceso de la persecución. Entonces, debemos comprender, hermanos, que ser cristiano es darle la bienvenida al acoso. Ser un cristiano auténtico es saber, entender que tendremos persecución. Y no digo esto para desanimarlos, porque tal vez alguien dirá: ay, me he hecho cristiano para quitarme los miedos. Más miedos te van a venir. Ay, me he hecho cristiano porque no quiero vivir en angustia. Más angustias te van a visitar. Más problemas podrían venir, pero la diferencia es que con Cristo somos más que vencedores, y esos miedos, esas angustias, esos temores, todo lo que podríamos ahora aumentar, no son nada por lo que tenemos nosotros hoy, a través de la presencia del Espíritu Santo. O solo yo lo creo porque lo veo así como... Entonces vean conmigo este pasaje. Aconteció el día siguiente, versículo 5 del capítulo 4, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y que diferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo libraron esta batalla los discípulos contra la oposición y el acoso? O sea, ¿cómo se enfrentaron ante ello? Era fácil poder decir humanamente: mis autoridades, mis gobernantes religiosos de mi nación están contra nosotros, entonces dejemos de hacerlo. Creo que el mayor desafío que tenemos hoy los pastores en este tiempo es: ¿mantenemos la iglesia en su actividad, en su dinamismo, en su forma de ser como iglesia? ¿O nos hacemos menos ruidosos, más allá en su casita? Porque de cierta manera esta enfermedad se ha convertido en un acoso, en una persecución. No malamente, pero de alguna manera las medidas extremas nos han hecho cerrar templos al principio. Usted podrá ver, la congregación ha disminuido por muchas formas. Creo que hay quienes tienen hasta la excusa de no venir a la iglesia por el enfermarse, pero van al súper, van al banco, van a otras cosas necesarias y piensan que la iglesia es menos necesaria, que tal vez todo eso es un acoso. Y le han permitido el acoso. Hemos tendido a tener por obligación y por respeto a la dinámica de esto, los niños, y gracias a los hermanos que bueno, mantienen un poquito esa distancia extrema, que se ven obligados a traer niños y van a la segunda planta, porque esa es una medida que hemos tomado por la situación en que estamos. Pero ¿qué tanto estamos permitiendo el acoso espiritual que está generando la enfermedad, que está generando la pandemia? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros acoso a los pensamientos de temor que vienen por la economía? ¿Qué tanto estamos haciendo acoso a las situaciones adversas de la vida? La soltería, la enfermedad, la viudez, el enfermarse, qué sé yo. Mi papá ayer fue encontrado con COVID, tiene 82 años. Le llamé por teléfono para orar juntos y le digo: papá, ¿todo está bien? Estoy bien, estoy preparado. Mi hermano es médico, está a la par de él. Ya hoy lo canalizaron y estamos esperando que su saturación de oxígeno aumente. Y yo sé que Dios va a hacer el milagro. Pero si no lo hace, gloria a Dios. Si es el tiempo para que mi padre se encuentre con su Creador, Él dice: yo estoy más que listo, más que preparado. Y hablamos con nuestras hermanas, mis dos hermanas que están más pegadas a Él, y le digo: estemos preparados para ver el milagro, pero también para sonreír y para decir: hágase tu voluntad. Hagamos todo. Estamos ahí conectados y escribiéndonos a cada rato: ¿cómo va? ¿Cómo está? Yo creo que ya no tenemos desesperado de tanto puyón, ¿verdad? Pobrecito.
Pero ¿cómo le está tocando a usted vivir esta amenaza, este acoso? Hablamos del pecado, el acoso del pecado, el acoso de la tentación que continuamente golpea nuestras vidas, nuestras almas. Entonces, noten ustedes, quiero darles al menos 3 maneras en las que los discípulos nos enseñan de esto. Lo primero es que entendieron que tenían que hacer uso de una autoridad que era delegada. ¿Quiere usted salir bien librado del acoso, de la persecución espiritual? Aprenda a usar la autoridad de Dios. Gracias por el amén, hermanos. ¿Cómo nos paramos los papás? ¿Cómo nos paramos con autoridad a ordenarle a nuestros hijos cuando están de rebeldes? ¿Cómo le hace usted? ¿Se ha visto usted la cara? No puede, ¿verdad? ¿Cómo usted reacciona con la autoridad de papá y le dice a su hijo: te estoy diciendo que te sentes? ¿O cómo lo hace usted? Papito lindo, fíjate que yo con todo el amor de mi alma yo te quiero. ¿Hace usted eso? ¿Cómo reactúa ante la rebelión? ¿Cómo actúa ante esto? Dice la Biblia que los principales les preguntaron, versículo 5 en adelante dice que Caifás, Alejandro, los principales les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre ustedes le han dicho a este paralítico que se levante? Y recuerdan ustedes cuando Jesús les dice: toda potestad me es dada en los cielos, toda potestad me es dada en los cielos. Entonces le están preguntando a ellos: ¿con qué potestad? ¿Y qué creen que en ese momento se les vino a la mente? Con la autoridad que nos delegó Jesús, cuando nos dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos, en mi nombre serán mordidos por serpientes y no les hará daño, en mi nombre comerán cosas mortíferas que las suegras las prepararán y no se morirán. Sí, dicen que Pedro negó a Jesús por eso, porque le sanó a la suegra. Pero creo que hoy en día es cuanto más necesitamos comprender. Yo estoy muy admirado de la autoridad que la pastora ha ido adquiriendo más y más con la que me habla. No, fue impresionante. Un día de esto le digo: fíjate que la esposa del muchacho que cuida Caracas está enferma. Vamos a orar, me dijo, vamos a orar por ella. Yo creí que solo me iba a decir: pobrecita. No sé si me entienden. Es que a veces hay que decir, es que se nos ha delegado una autoridad con la cual no debemos solo pensar en: ay, qué difícil están las cosas. Ay. El cielo no se llena de ayes. El cielo se llena de alabanza, de adoración, de exaltación, de obras que son provocadas por aquellos que creen en el poder de Cristo Jesús el Señor. Y entonces dice que le preguntaron: ¿con qué potestad ustedes hacen esto? ¿Sabe? A mí me impresiona que los líderes religiosos, escuchen, los líderes religiosos que predicaban de Jehová Dios, el poderoso que los había sacado de Israel, se sorprenderán de un milagro. Porque ellos carecían de ello. Eran líderes religiosos que estaban más centrados en la ley, en reglas, en cómo vivir cuidadosamente el cuidado del sábado, el cuidado de no comer cerdo, el cuidado de cada una de las 300 y pico de leyes que tenían, 360 y tantas leyes, que ellos cuidaban celosamente. Pero que un paralítico se sanara para ellos era: ¿qué? Aunque también la idea es, ¿quién los movió a hacer esto? Porque recuerden ustedes que había mucho engaño, había también un montón de demonios y tenían un celo en cierta manera, ¿verdad? Cuidando el desorden que había sucedido en el templo de Jerusalén, pero extrañados de que había un milagro. Yo quiero preguntarles a ustedes, mis amados, ¿cuántos realmente anhelan que hayan milagros en la iglesia de Cristo Jesús el Señor? ¿Hay que ir a traer a un gran evangelista o usted puede provocarlos? Hermano, usted ha sido llamado para, con la autoridad que ha sido delegada a través de la llenura del Espíritu Santo, se atreva a decir: oremos. Si nada perdemos, oremos.
Hay poder en Cristo Jesús el Señor cuando le invocamos, cuando creemos, cuando pedimos. Entonces debemos aprender. Dios te ha dado autoridad. Dígale que está cerca de usted, hermano. Dios te ha dado autoridad, por favor. Dígale, Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad sobre todo mal espíritu, sobre todo acoso, sobre toda acusación, sobre todo temor, sobre toda angustia. ¿Cómo te vas a poner a decir, el Señor me sacó del pozo de la desesperación, si nunca te has visto liberado de la desesperación? Pero si ya te has visto liberado de la desesperación, puedes decir, yo sé lo que significa ser sacado del pozo de la desesperación, porque Dios me ha dado autoridad para decirle, no podré permitirle, no le daré permiso, no dejaré que la desesperación, la angustia me acose, porque en Él tengo autoridad para reprender toda desesperación. Viva, hermano, en la autoridad de Dios, aprendiendo que todo es posible para el que cree. Todo es posible. Una vez más, todo es posible para el que cree. Y por favor, párese en la autoridad de Dios, no en sus fuerzas, no en los ejércitos, no en nada de lo que poseemos, sino ¿en qué dice? En el poder del Espíritu Santo. No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios nos ha conferido por el poder del Espíritu Santo que nos acompaña, que cumplamos esta gran tarea. Vayamos, hagámoslo, reprendamos, llevemos la luz a las tinieblas. Lo segundo, los discípulos lograron también lidiar con el acoso y también con la persecución, cuando se dieron cuenta que eran dignos representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra. Escuchen, quiero que comprendan esto, hermano. Pero ellos habían pasado por una etapa creyendo que no eran dignos, porque huyeron, se atemorizaron. Ustedes recuerdan, cuando arrestaron a Jesús, ellos huyeron, y eso los hizo creer que eran cobardes, que eran insignificantes, que eran indignos. ¿Sabe que una de las cosas que más los cristianos debemos identificar es la voz de Satanás culpándonos? La voz de Satanás diciéndote, vos no sos digno, vos no te deberías de llamar cristiano, vos no deberías considerarte un ministro de Dios, vos no deberías hacerlo. O sea, es algo que nos pasa continuamente. Cuando Pablo me dijo que no podía venir a tocar el piano y no logramos hallar a alguien que tocara el piano, ¿a quién creen que le toca tocar el piano? Ah, bueno, ya lo vieron. Mira. Yo tengo años de no tocar el piano y realmente no toco el piano. Yo aprendí a tocar órgano, que es muy diferente, es otra técnica, es otra cosa. Por eso es que soy bien chambón. Gracias por el amén. Pero estando ahí detrás de ese teclado decía, Señor, tú vas a hacer que estas manos bailen en estas teclas, que suenen, porque no es para mí, es para Él. Y en eso debemos comprender. Satanás nos dice, nos habla y nos dice, vos no sos suficiente, vos no sos digno, mira, sos pecador. Si venís de gritarle a tu mujer, ya no lo haga. Pero no es cierto, aquí sí lo hace. No es cierto que así viene a nuestras mentes. No es cierto que así, vos sos desobediente, sos un hijo desobediente. Nos acosa señalándolos nuestros defectos. Yo creo que Pedro tuvo que lidiar por un buen tiempo el hecho de que había negado a Jesús. Pedro tuvo que lidiar con bastante rato esto. Entonces dígame, ¿cómo es que se levanta y toma el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo es que después de haber negado a Jesús, haberse comprometido, por esta que no te dejo, deja ver que yo te voy a seguir, yo no te dejaré? Y en algunos casos hemos muchos cristianos jurado, hemos dicho, me voy a comprometer, y salimos que no es cierto, que nos falló la fe, que nos faltó la fuerza. Yo le pregunto, ¿en qué se basa usted para llamarse cristiano? ¿En sus logros o en la muerte de Cristo Jesús en el Calvario? ¿En dónde usted se puede parar firme y decir, yo
estoy aquí parado por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, no necesitas ver tu capacidad, no necesitas ver tu debilidad, no necesitas ver lo que te envuelve como ser humano, como frágil, como vulnerable. Sino que tienes que aprender a decir: yo me paro en el nombre de Jesús el Señor. Y por eso cuando dice: ¿en el nombre de quién creen que hemos nosotros hecho esto? En el nombre de aquel Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, por este hombre nosotros hemos predicado, y por él es que éste está sano. Y por eso el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabe que para los judíos esta expresión era muy fuerte, muy intensa? La mayoría de las casas en Judea, ustedes van a ver que tiene como ¿cómo se llama esto? Como una cúpula. Es circular el techo. La piedra del ángulo es la última que se pone, que amarra. Es la última que se coloca. Esa es la piedra del ángulo. Normalmente es triangular. Y esa hace que no se caiga la cúpula. Creo que están imaginándose, ¿verdad? Esa cúpula. Por ejemplo, este hotel La Quinta tiene una cúpula ahí bien bonita. Entonces, esa piedra última que va al centro se llama la piedra del ángulo. Y esa es la que le da prácticamente el amarre de todo. Si esa no está, se cae. Bueno, para que se recuerden, otra imagen es la de los hornos que tienen nuestras abuelas en sus casas. La que hacen ahí a puro adobe, ¿no? A puro ¿cómo se llama esto? Ladrillitos, ¿no? De cocidos. Entonces se van reuniendo, pero le van poniendo un poco de soporte para que no se caigan, va. Pero la última que se pone, esa es. Entonces dice: ustedes los religiosos, los que construyen esta nación, desecharon aquella piedra que va allí y lo sostiene todo. Y creo que es lo que nosotros comprendamos y entendamos, hermano. Mientras más nosotros intimemos con nuestro Señor, lo conozcamos, mientras más tenga hambre, apetito por Él, me venga el instituto bíblico, me venga el discipulado, me meta en la lectura de la Biblia, porque ella es la que da testimonio de mí, dijo Jesús. Por ella ustedes me van a conocer, por la palabra seré revelado a sus corazones y me conocerán como agua viva, como pan de vida, como pan del cielo. Entonces, quiero decirles esto: cuando podamos entender, intimar, conocer, hablar de Jesús y darlo a conocer, nosotros podremos entender esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos pueden recitar conmigo este versículo? El versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Una vez más: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos. Si ahí se los han puesto, pero lo están diciendo. No, otra vez. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Entonces, hermano, no hay ninguna pericia humana, no hay ningún tipo de habilidad humana que llene, que satisfaga, que alcancemos lo que estamos deseando: enfrentar nuestros problemas, enfrentar las dificultades. Si nos dedicamos a conocer más a Jesús, más autoridad tendremos de parte de Él. Escuchen eso: mientras más conozcamos, mientras más nos identificamos con Él. No sé qué está pasando aquí. Ok, hoy sí. Mientras más nos dedicamos a conocer más a Jesús, más autoridad tendremos de parte de Él. Mientras yo más esté en contacto consciente con Él, su palabra, la oración, el hablar, el testificar, más autoridad tendremos y más me esforzaré en hablar de Él, porque en ningún otro
hay salvación. Voy terminando. ¿Cuántos se alegran? Se cuidan de decir amén, ¿verdad? Los discípulos no permitieron que las debilidades se impusieran entre la autoridad de Dios, entre el poder de Dios y lo sobrenatural. Ellos no aprendieron a que aquello que en ellos era indigno, una debilidad humana, un aspecto del carácter, una situación que todavía no había logrado plenitud, se impusiera, sino que se dejaron llevar en el fluir del Espíritu Santo. Si Él me quiere usar, gloria sea a Él. No los dejó igual, eso es claro, porque una persona que empieza a ser usada por Dios es confrontada en la presencia de Dios. Una persona que es usada por Dios, su carácter, Dios lo empieza a procesar más y más y más. Una persona que empieza a vivir en el Espíritu y va a su casa y empieza a decir, he ido a la iglesia. Inmediatamente la gente misma le dice, ¿y tú estás yendo a la iglesia? Ah, pues mira, te tenés que cambiar. Y un solo le cae patada al pecho, ¿verdad? Es confrontada con esta verdad. Entonces, no por eso de que tengamos algún tipo de debilidad. Y vean eso, por favor, versículo 13. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿cómo dice que eran? Sin letras. ¿Y de qué más? Y del vulgo. O sea, ¿quiénes son estos? Nosotros somos doctores en la ley, y estos son de tercera categoría, del vulgo. O sea, que significa que no, ni saben hablar, ni saben, no son letrados. La versión NBI dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. No tenían un conocimiento pleno, no tenían ningún tipo de preparación como ellos, que habían estudiado años la Torá, años lo que se conocía en ese momento como la Torá, los libros de la ley. No podían comprender cómo este valor que tienen estos, si no conocen las Escrituras, cómo es que hablan con tanta autoridad. No han ido a un bíblico, no se han ido a meter a un seminario, pero ¿por qué es que tienen tanto valor de defender el nombre de Cristo Jesús? Entonces había una situación que hacía la diferencia. Al final del versículo 14, perdón, el final del versículo 13, y les reconocían. ¿Cuál es la diferencia? Y les reconocían. Es que estos hablan como Jesús. Es que estos realmente han sido modificados por su doctrina. Han sido transformados y cambiados. Estar con el Señor es estar en una universidad. Estar con el Señor en su presencia es como estar en una escuela ministerial. Estar con el Señor en su presencia es como en el día a día, estar en su presencia en el día a día es como ir a recibir una materia. No sé si algunos la estamos recibiendo, ¿cómo le llaman? En repechaje. ¿Cómo se dice cuando uno va de segunda o tercera vez a sacar una materia a la universidad? Reposición. Pero hermano, qué lindo es estar en la presencia de Dios y que Él esté alimentando tu fe, para que cuando venga el adversario tengas autoridad de reprenderlo y echarlo fuera. El día, ¿qué fue? Quiero ver qué día fue. El domingo en la tarde, uno de los amigos con los que jugamos basquetbol llevó un perro a la cancha. Y yo, por querérmele acercar a hacerle caricias, porque me encantan mucho los perros, el perro se me abalanza sobre mí. Entonces, como yo tuve un Rottweiler y de alguna manera este Rottweiler era bastante agresivo, entonces me aprendí a quitarme las mordidas, ¿verdad? Porque jugábamos muy violento a veces con él y me la supe quitar. Entonces el dueño se asustó porque creyó que me había mordido.
Entonces cuando me vio que yo salté 4 brincos, papá, me lo quité, vea, y todo, y hasta después me lo empecé a chulear para decirle, ajá, no me pudiste morder. Similar es cuando aprendemos nosotros la pericia de manejar la autoridad del Espíritu. Porque podemos ver el problema y decir, no me derrumbó este problema. No me derrumbó esta dificultad. Aquí estoy frente a mi Cristo Jesús, el Señor, adorándole y exaltándole. No pudo conmigo este problema. No pudo conmigo esta tentación. Estoy para Él, sigo con Él. Sigo creyendo que estoy para grandes cosas en el Señor. Y sabe, hermano, ¿a quién le enfada que usted habla así? ¿Sabe quién rechina los dientes porque usted diga, no pudo conmigo este problema, no pudo conmigo esta dificultad? Sigo parado, sigo de pie, adorando, sirviendo, glorificando. Usted sabe, es nuestro adversario. Entonces, estar en la presencia de Dios es cuando usted tiene esa defensa sobre el acoso, sobre esa preocupación, sobre esos problemas. Es cuando usted puede decir, algo nuevo está pasando por la presencia de Dios. Se identifica cuando el Señor está mostrándose. Ahora quiero volver al principio. ¿Cómo lo lograron esto? ¿Cómo lo lograron? Hay un relato. Hechos capítulo 2 dice que los discípulos creyeron en lo que Jesús les dijo: no vayan a ir a hacer lo que tienen que hacer sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Yo lo felicito, hermano, por acudir a la oración. Yo lo felicito porque usted está demostrando: yo sin Dios no soy nada. Yo no me puedo aquí en este tiempo en que vivimos creer que voy a ser suficiente. No soy autosuficiente. Yo necesito de Dios, necesito de Él. Confío en que su promesa, todo lo que Él es, me es necesario para mí. Y necesito esa llenura, necesito esa fuerza, esa autoridad. ¿Cuántos necesitan la autoridad del Espíritu Santo de Dios? Entonces, ¿sabe? Los discípulos creyeron en que tenían que ser llenos. Creyeron que tenían que ser llenos. Insistieron en que tenían que ser llenos. Preguntaban: ¿ustedes ya son llenos? ¿Dónde iban? Era lo primero que tenían que hacer, que los discípulos fueran llenos, porque tenían que soportar persecución, tenían que soportar acosos, tenían que luchar con sus propias tentaciones, sus propias debilidades, la vulnerabilidad. Por eso es que cuando vemos la iglesia primitiva, fue tan fuerte el crecimiento, porque ellos no permitieron que un cristiano estuviera sin la llenura del Espíritu Santo.